ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. ¿De acuerdo? Ellos, los judíos, sabían perfectamente bien que la ley no se cumplía, que había una serie de cosas que ellos tenían que hacer, como ya lo aclaramos ahorita en el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 4. Él lo está diciendo, pero ellos tenían una fe importante, que dice Apocalipsis 5:9, le dice, y cantaban un cántico nuevo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado, recordando el cordero que fue inmolado. Y les dice, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Y si usted quiere ver esta redención, se puede ir a Apocalipsis 7, 13 y 14, donde usted ve que todos han sido redimidos. ¿Ok? Juan 14:3 dice lo siguiente, y si me fuere, hablando de la redención de Jesucristo y completando la misión de los apóstoles, dice, y si me fuere os prepararé un lugar, dice, vendré otra vez y os tomaré para mí mismo, dice, para donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso le está diciendo el Señor a ellos con respecto a lo que significa la salvación. Ellos no sabían a dónde iban, pero ahora con la revelación que se les están dando, ellos sí lo saben y ellos sí lo tienen presente. Vamos entendiendo. Como para hacer examen. Sí. En Hebreos viene lo siguiente, y fue el versículo que yo les dije a ustedes anteriormente. ¿Cómo habló Jesucristo? ¿Cómo habló Dios en el Antiguo Testamento? Habló a través de los profetas. Pero cuando Dios se hace hombre y muere, ¿a través de quién habla? De Cristo. Entonces, en el libro de los Hebreos, lo primero que les explica es esto. Le dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, le dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Cómo? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí estoy otra vez entregándole a Jesucristo los mismos derechos que tiene el Padre. Porque la Biblia habla en Hebreos, en Génesis 1:1 dice, y creó Dios los cielos de la tierra. Cuando usted lo estudia en hebreo, usted dice que Dios creó de la nada. Dios creó de la nada. Y es importante entender ahora este concepto, porque de aquí en adelante vamos a desarrollar otro tema. Dios creó de la nada. Quiere decir que toda la obra creadora es de Él, y vamos a dar algunos argumentos importantes para que entendamos por qué una persona que no ha recibido a Jesucristo en su corazón no ha creído en Dios. No ha creído en Dios, no va a ser salvo. El que no ha creído en Dios, y vamos a ver los argumentos bíblicos y teológicos para entenderlo. Isaías 53, aquí, Isaías 15, del 3 al 4, sostiene, perdón, por eso vamos arriba, aquí, dice, nuestra salvación aún se basa en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe es aún el requerimiento para la salvación. Nuestra fe es el requerimiento para la salvación, y el objeto de nuestra fe sigue siendo Dios. Eso es la fe. ¿Cómo lo resume el apóstol Pablo en el libro de los Corintios? Dice lo siguiente, 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Dice aquí que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Lo mismo, exactamente lo mismo que dijo Jesucristo en el libro de Mateo. También lo dijo en Lucas y en los otros evangelios. Pero ahí nosotros lo tenemos. ¿Qué es lo que los judíos sí sabían? Y lo sabían muy bien. Isaías 53 dice, a partir de 6, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada uno se apartó de su camino, mas Jehová, eso sí lo sabían los judíos, mas Jehová cargó en él. ¿Quién es él? En Cristo, que es la promesa, dice, el pecado de todos nosotros. Alguien se iba a llevar todos los pecados. Se está refiriéndose al pueblo de Israel. Ese alguien iba a cargar con todos los pecados. ¿Qué dice más adelante? Cuando haya puesto su vida en la expiación del pecado. Los judíos sí lo sabían. Dice, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de su padre será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo a justos y llevará las iniquidades de ellos. Eso fue lo que Jesucristo hizo en la cruz. ¿Lo sabían los judíos o no? Claro que sí. Muy bien. Salmo 16:8 dice, 16:8 al 10. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido.
Se alegró por tanto mi corazón y se gozará mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. ¿Quién dijo esto? David. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ni permitirá que tu santo vea corrupción. Y el término carne es otro tema aparte. ¿De acuerdo? Seguimos. Ok. Mira aquí la pregunta del $1.000.000. Oseas dijo lo mismo, no, todavía no es del millón, estamos apenas llegando al millón. Y le dijo, está la promesa de la iglesia. La promesa de la iglesia, de los 2000 años de la iglesia y los 1000 años del milenio, están dados en el libro de Oseas, capítulo 6, 1 y 2. Y la aclaración de Oseas 6, 1 y 2 está en segunda de Romanos, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 5 al 8. ¿Okay? Dice así, nos dará vida después de 2 días. Él nos va a dar la vida después de 2 días. Y el tercer día nos resucitará y viviremos juntamente con Él. En la ley. En el Nuevo Testamento, Lucas dice, y les dijo, está escrito, y si fuese necesario, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día. Ahí queda la revelación de todo lo que es el Evangelio. Ahora vamos a las preguntas de fondo. Todo este sostenido es para aclarar 2 preguntas. Okay. La primera pregunta dice, ¿qué le sucedió a la gente que no tuvo la oportunidad de acercarse al Señor? ¿Qué le sucedió? Toda la gente responsable ante Dios, ya sea que hayan o no hayan escuchado acerca de Él. Es responsabilidad. Es responsabilidad. Dice Hebreos 11:3, dice, la Biblia nos dice que Dios se ha revelado claramente a sí mismo en la naturaleza. Eso es lo que él dice. Él se reveló a sí mismo en la naturaleza y da 2 argumentos para eso. El primero dice, porque por fe entendemos haber constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. O sea, nadie puede decir que algo fue hecho si no lo ve, porque nosotros somos seres carnales, limitados a lo que nosotros tenemos. Pero Dios está diciendo que antes no había y ahora sí hay. Hebreos 11:1 dice, y Dios creó de la nada. Ahí dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces Dios parte, y vamos a verlo poquito a poco, Dios parte de que la creación solamente la naturaleza la hizo, y que es parte de lo que nosotros tenemos que ver para entender. Y lo está diciendo aquí. Dice, por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Él está hablando cómo es que la naturaleza se constituye. Y tenemos aquí Génesis 1:1. Pero en el libro de los Romanos, él aclara y es tajante Pablo en lo que Dios le dice. Le dice, porque todas las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa para no creer en que Dios existe. No hay, lo dijo Pablo, no hay. Además de eso, Salomón escribe en el libro de Eclesiastés lo siguiente, eso es en la eternidad carnal, ¿de acuerdo? Dice Eclesiastés 3:11, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Repito, dice, ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho en ellos desde el principio. Desde el principio. Entonces empieza el apóstol Pablo a desarrollar su argumento, porque aquí la palabra dura dice es que no tienen excusa. ¿Qué dice en Romanos? Dice, el problema es que la raza humana es pecadora
Dice, todos nosotros rechazamos este conocimiento de Dios y nos rebelamos contra Él. ¿Cómo lo justifica Pablo? Pablo lo justifica de esa manera. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. No reconocen que la obra es de Dios. Ustedes se ponen a ver ahora y son accidentes naturales. O sea, hay una serie de procesos, pero Dios no lo creó. Alguien lo creó. Y lo que nosotros estamos haciendo hoy en día es copiando o imitando, viendo lo que Dios hizo. Le dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. ¿Ok? Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, dice, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre está cambiando. ¿Quién fue el que lo hizo? Es lo que quiere decir aquí. Aparte de la gracia que Dios nos concede a nosotros, dice, también tenemos que entender, y sigue hablando de por qué es que esto no se da. Vamos a ver más argumentos allá abajo. Las personas que lo rechazaron, ¿qué dice él? Dice, Romanos 1, 24 y 32, dice, por lo cual también Dios los entregó a su inmundicia y las concupiscencias de sus corazones. ¿Quién es el que rechaza a Dios? El corazón y la mente, es el argumento humano, el que lo está rechazando. De modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. 1.32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, que dice ahí, son dignos de muerte. Entonces, vamos a ver, es un problema. El problema no es entender de Dios, el problema es rechazar a Dios. Ese es el problema. Dice, en realidad, no es que algunas personas no hayan escuchado de Dios, más bien el problema es que lo han rechazado, lo dice Pablo, y que no han oído lo que es fácilmente apreciado de su obra en la naturaleza. En el libro de Deuteronomio, el pueblo de Israel estaba tan ciego y tan ensimismado en sus propias teorías y sus pensamientos y en su idolatría, que dijo Dios, mas desde allí buscaréis a Jehová y lo hallaréis, si lo buscares de todo tu corazón y todo tu alma. ¿Qué es lo que hace la gente? Pues que no lo busca. ¿Cómo lo van a encontrar? O sea, yo puedo revolcar en mi mente para argumentar algo bíblicamente hablando, pero no es lo que dice. Aquí lo dijo Dios. ¿De acuerdo? El que quiere realmente buscar a Dios, lo va a hallar. Y vámonos al final del problema. Ya tenemos muchos argumentos. ¿Qué dice Romanos 3:11? No hay quien entienda, no hay quien busque. No hay quien no busque. ¿Cómo lo queremos encontrar nosotros? Cada uno tiene su propia respuesta. Cada uno la tiene. ¿De acuerdo? Lo cierto del caso es que no sé si lo buscamos o no lo buscamos. O si queremos sentirlo, si queremos encontrarlo, no sé. Cada uno tiene su propia respuesta. Pero lo cierto del caso es que dice ahí que no hay quien no busque. Entonces vamos a ver esto. Quiere decir que si una persona no conoce a Dios y no conoce de Cristo y no conoce la palabra de Dios, se salva, porque la pregunta que le hacen a uno es siempre esa. ¿Se salva una persona que no ha oído la palabra de Dios o que no ha oído de Dios? ¿Verdad que esa es la pregunta que siempre hacemos? ¿Sí? Sí. Entonces vean los argumentos, y esto lo copié yo de un escritor, y le dice, la gente que rechaza el conocimiento de Dios, que está presente en la naturaleza y en su propio corazón, y en lugar de ellos deciden adorar a un Dios de su propia creación. Hable usted con ellos. Por eso yo les pregunto, les digo, cuando estoy hablando con una persona que es muy atea, pregúntele, ¿cuál es su Dios? Porque su Dios no es el mío. Son dos dioses diferentes. Entonces vean, aquí el evangelio es predicar la palabra, que fue la que nosotros se nos encargó. Dice, es necio discutir sobre la justicia de Dios quien envía a alguien al infierno. Dice, es necio discutir sobre la justicia de Dios que envía a alguien al infierno. O sea, todo el mundo le dice, pero es que entonces Dios no es justo porque ellos no lo oyeron. Ellos no lo conocen. No, desde la creación está. Y no lo buscan. Le dice, porque nunca tuvo la oportunidad de escuchar el evangelio de Cristo. Entonces, ¿se va a salvar porque no escuchó el evangelio de Cristo? ¿Se va a salvar porque no conoce la ley? Entonces, pobrecitos, no les hablemos a nadie ni de Cristo ni de Dios para que no se condenen. ¿Cierto? Mejor no lo hagamos, ¿para qué los vamos a condenar? Dice aquí, la gente es responsable ante Dios por lo que Dios ha revelado a ellos. Dios se ha revelado a todos nosotros. ¿De acuerdo? La Biblia dice que la gente rechaza este conocimiento y por lo tanto Dios es justo al condenarlos al infierno. La Biblia lo dice y nosotros vamos a ser juzgados de acuerdo al Evangelio.
Romanos 2, 15 y 16, vamos a ser juzgados de acuerdo al Evangelio. Entonces dice, si asumimos que ellos nunca han escuchado el Evangelio, son merecedores de la misericordia de Dios, no nos metemos en un terrible problema. No son, ya conocen los argumentos. ¿Qué dice aquí? Entonces la gente que nunca escuchó el Evangelio es salva. ¿Ustedes qué opinan? Sigámoslo estudiando. Dice, si esta premisa es válida, deberíamos asegurarnos que nadie jamás escuche el Evangelio para que sean salvos. Si no conocen de Dios, pues van a ser salvos. Y si conocen de Dios, van a ser también van a, o sea, si no conocen de Dios, van a ser salvos. No, no van a ser salvos. La salvación está de acuerdo con la gracia y pagando nuestros pecados en Cristo Jesús. Y de acuerdo con la ley, creyendo en Dios y que nosotros seremos redimidos y seremos rescatados por Él. Pero no podemos decir esto. Esta premisa es válida. Si esta premisa es válida, deberíamos de asegurar que nadie jamás escuche el Evangelio. ¿Es cierto eso? No, no es cierto. Porque nos mandaron a predicarlo para que la gente no cumpla la ley, sino que se salve en la gracia. Entonces, la peor cosa que podríamos hacer entonces nosotros, si sabemos que el Evangelio, los que no lo escuchan son salvos, sería compartirles el Evangelio a una persona para hacer que él o ella lo rechacen. O sea, si yo le predico a una persona el Evangelio, lo peor que puedo decirlo es que crea. Porque lo van a rechazar, entonces van a oír la palabra de Dios y ya están condenados. Mejor que no sepan nada. ¿De acuerdo? Sería mejor que no sepan nada, de acuerdo al argumento que vengo sosteniendo aquí. Dice, si esto sucediera, ellos serán condenados. Claro, si ellos oyen del Evangelio, oyen de Dios, van a ser condenados. ¿Por qué? Porque Dios habla de amor, porque Dios habla de mandamientos, porque Dios habla de gracia, porque Dios habla de perdón. Entonces mejor no les hablemos para que se salven. Sería un pecado en el mundo hablarles a ellos. Dice, la gente que no escuche el Evangelio debe ser condenada, si no, no habría motivos para evangelizarlo. Si nosotros le evangelizamos y reciben a Cristo, por gracia son salvos. ¿De acuerdo? Finalmente dice, si fuera de otra manera, ¿por qué correr el riesgo de que la gente posiblemente rechace el Evangelio y se condene a sí misma, cuando ellos eran previamente salvos? Porque ellos nunca escucharon la palabra de Dios. O sea, las personas que no escucharon la palabra de Dios van a ser salvas. Sí, de acuerdo a la tesis que estamos sosteniendo, sí. ¿De acuerdo? Pero de acuerdo a la palabra de Dios, no. No se van a salvar. ¿Dudas? Qué chorro de cosas. Okay. Entonces, finalmente, siguiendo con el libro de los Hebreos, vamos a ver personas que por la fe alcanzaron ser redimidos. Y estoy hablando de Noé, ahí pongo todos los versículos. Dice, Noé construye el arca. ¿A quién le creyó? A Dios. A Dios. Abraham le creyó. Isaac le creyó a Dios. Okay. Jacob le creyó a Dios. José le creyó a Dios. Moisés le creyó a Dios. El pueblo de Dios le creyó a Dios cuando estaban en el Mar Rojo. Y muchos cayeron, dice la Biblia, por haber creído a Dios, sabiendo que ellos salían y nunca regresarían. Rahab, la prostituta, le creyó a Dios. ¿Cómo se llamaban los dos que albergó Rahab en su casa? Uno se llamaba Josué y el otro se llamaba Caleb, sí sabía. Ellos dos fueron. Entonces, al final, ¿de qué se trata este estudio? Si nosotros no predicamos, no hay salvación. Ya sea que usted predique la ley, si usted quiere predicar la ley, o ya sea que usted predique la palabra de Dios. Nosotros entendemos como congregación, como iglesia, de que la palabra de Dios debe de ser predicada para que el cumplimiento de la ley sea a través de Jesucristo. El que no lo reciba, ¿qué va a hacer? Tendrá que cumplirlo por la gracia. ¿De acuerdo? Poneme Romanos 2, 14, 2, 3 en adelante. Pero ¿cómo está eso que dices? Si usted quiere predicar la ley, predique la ley. O si quiere predicar la palabra de Dios, que de todos modos... O sea, la palabra de Dios, digamos, nosotros conocemos el Evangelio y nosotros predicamos las buenas nuevas de salvación, donde la ley fue cumplida. Pero no podemos nosotros pensar también que hay hombres que realmente aman a Dios aunque no conozcan el Evangelio. Lo cual quiere decir que no son salvos por la gracia, pero aman a Dios. Y la promesa que tenían los judíos es que ellos amaban a Dios.
No todos, pero lo amaban. Otro ejemplo de ellos es Juan el Bautista, ¿verdad? Otro ejemplo de ellos es Juan el Bautista. ¿Cuál quería más que persiguió? Romanos 2. Pero entonces predicamos la palabra de Dios. Nosotros predicamos la palabra de Dios. Nosotros, conociendo a Cristo, predicamos la palabra de Dios, porque esa es la comisión que se nos da. Porque nosotros vivimos por gracia. Exactamente. Nosotros Predicamos la gracia, no la. sí, y nosotros le predicamos la gracia a los que viven en la ley. ¿Okay? Pero no la ley. No viven, o sea, sí es la ley, porque viven en la ley. O sea, nosotros lo que les estamos hablando es de que hay un Jesucristo que cumplió la ley. Sí. Pero no predicamos la ley, predicamos la gracia. No, pero por ejemplo, cuando nosotros empezamos a hablarle a una persona de los pecados, estamos tipificando lo que la ley tipifica. Y nosotros le decimos que Jesucristo la cumple. ¿De acuerdo? Entonces, para poder explicar el Evangelio, tenemos que tipificarlo como ellos lo tienen en la ley. Para que entonces nosotros entremos en la gracia y les digamos: Jesucristo libró todos los pecados. Porque ¿qué es la ley? La ley es una foto del pecado. ¿De acuerdo? Y la gracia, Jesucristo la cumple. Ok, vamos a ver cómo vamos a hacer. No, más abajo. Romanos 2. Vámonos por ahí del 14. Así. 14. Ahí está. Dice: porque los gentiles que no tienen ley, aquellos que no tienen ley, ¿de acuerdo? Dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Todos hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿A dónde se sustenta esto? Mateo 7, cuando dice: no juzguemos, porque de la misma manera que juzgamos vamos a ser juzgados. Entonces, esa es la ley que tienen. ¿De acuerdo? Que como juzgan van a ser juzgados. ¿Ok? Por eso dice, ¿qué dice Santiago 3:6? Que la lengua, ¿a quién le pertenece? Al infierno. Porque es rápida para lanzar el juicio. Dice: cuando una persona juzga, ¿qué es lo que tiene en su corazón? Mostrando la ley escrita en sus corazones. Y aquí viene el conflicto de los que están en la ley. ¿Qué dice ahí? Mostrando la ley escrita, que ¿dónde está la ley? En sus corazones. Jeremías 31, 33 y 34. Queda en sus corazones. Y le dice, dando testimonio, ¿qué? Su conciencia. Su conciencia. O sea, está la conciencia donde Dios le habla, está el corazón, y viene el razonamiento del hombre y le dice, y acusándolo, defendiéndolo de sus razonamientos. Acusándolo, defendiéndolo de sus razonamientos. ¿Y qué dice al final? En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, ¿conforme a qué? Conforme al Evangelio. Porque los que fueron juzgados conforme al Evangelio están en el libro de la vida. Y los que están en el libro de la vida ya fueron juzgados. Quiere decir que van a ser juzgados los que no están inscritos en el libro de la vida. ¿Estamos? La que sigue va a estar hablando Hermes de la ley versus la gracia. Ya lo tiene, ¿verdad? El que sigue lo va a estar dando Milton, que se llama Viviendo en la gracia bajo la ley. Y después sigue Ernesto y vamos a cambiar de tema. De ahí vamos a cambiar de tema radicalmente. Vamos a irnos a otros temas. ¿De acuerdo? Milton, pase la hojita de examen. ¿Les quedó claro? Yo Sí. creo que sí es importante predicar la ley al llegar